Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Davinia y soy la profesora de la asignatura de entrenamiento deportivo en el curso de nivel 1 de la Federación Canaria de Baloncesto. Y bueno, en otras clases lo que hemos hecho ha sido, yo tengo aquí en la libreta lo que tengo pensado que es más importante para este nivel, bueno, para el nivel 1 en cuanto a esta asignatura y lo que puede entrar en el examen, porque al final en el examen pues entra lo que de verdad pues es productivo, que ustedes pueden llegar a entender y lo más importante. Entonces, si les parece, vamos a ir por temas. Yo les he compartido aquí la pantalla con el tema 1, que es el de entrenamiento deportivo, y vamos a ir pues por partes, como os dije, lo más importante y lo que puede entrar en el examen. Entonces, antes de pasar al nivel 2, lo que podemos hacer es pues, las preguntas o dudas que ustedes tengan, así podemos pues subir y bajar el tema y yo creo que va a ser más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, por la primera parte, tenemos que saber qué es entrenamiento. Al final sabemos que el entrenamiento es la preparación hacia el deportista para mejorar el rendimiento deportivo, ¿vale? Aquí tenemos dos definiciones, pero no vamos a quedar con la de Mathieu de 1985, ya que la completa, bueno, es una definición más completa. Por otro lado, sabemos que el entrenamiento, cuando nosotros entrenamos tanto a baloncesto o a otro deporte, tiene unos objetivos. Por ello, me gustaría que supiesen algunos de los objetivos, como pueden ser la mejora de las técnicas o de la táctica en el entrenamiento de baloncesto, ¿vale? O mejorar la condición física, que al final también es importante, o las capacidades físicas básicas. Vale, a ver, por aquí nada, los entornos de la preparación deportiva, nada. Y esto sí es importante, los objetivos, vale, los mecanismos de entrenamiento. Ok, aquí, la dinámica general de un proceso de entrenamiento. Sabemos que un entrenamiento tiene cinco fases. El estímulo de carga es el primer paso. El estímulo de carga quiere decir el trabajo, la carga que nosotros le ponemos al deportista en un entrenamiento, ¿vale? Cuando un deportista está empezando a entrenar o no está adaptado a entrenar o acostumbrado, se le produce una fatiga. Ya veremos a continuación los tipos de fatigas que hay, pero el primer paso es la carga, el trabajo que tenemos en entrenamiento. Luego se va a producir una fatiga que puede ser crónica a corto plazo o a largo plazo. Después va a haber una recuperación, una compensación y una adaptación. Lo vamos a ver por pasos, yo se los voy a explicar. Y esto sí es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo por el nivel de condición física que podemos tener en el deportista, ¿vale? Vale, la adaptación es cuando el deportista ha pasado los procesos de un entrenamiento, ya sea el estímulo, la fatiga, la recuperación, la superocupación, y ya llegamos a la adaptación, donde el deportista puede entrenar y su organismo se adapta al tipo de entrenamiento que nosotros hagamos, ¿vale? Eh, la, la adaptación va a venir por dos tipos de factores, uno es endógeno, que es lo natural, y otro es lo exógeno, que es lo exterior. Nosotros nos podemos encontrar a un deportista, a dos tipos de deportistas, uno que le cuesta mucho más adaptarse al entrenamiento y otro que le cuesta mucho menos a nivel genético, es decir, puede ser que un niño, una niña, un niño vienen de unos padres o de una familia deportista y por genes está acostumbrado a hacer deporte o desde pequeño le han acostumbrado a hacer deporte, entonces la adaptación es mucho más rápida, ¿vale? Sobre todo pues los más pequeños se van a adaptar mucho más rápido que si empezamos a entrenar o hacer ejercicio a una edad pues más avanzada. Entonces el sexo también influye mucho, se adaptan mucho más rápido por la madurez, porque al final y al cabo las mujeres maduramos mucho más rápido que los hombres. Entonces aquí las mujeres se adaptan mucho más rápido al tipo de entrenamiento y también lo que acabo de decir, los años de entrenamiento previos.
Y después los factores exógenos, que es el valor de la carga de entrenamiento, y la nutrición, la alimentación, que es importante. Vale. Tenemos dos adaptaciones deportivas. Tenemos, como dije, la rápida o la inmediata y la adaptación crónica. Cuando nos referimos a la inmediata o la rápida, queremos decir que cuando el jugador o la jugadora lo sometemos a cualquier carga de entrenamiento o cualquier trabajo, se producen unas alteraciones, ya sea el aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Tenemos niños a lo mejor que la fatiga o se les produce flato, que es la disminución de la respiración. Entonces, esto es lo que quiere decir una adaptación rápida. Estas alteraciones las recuperan de una forma más rápida en el entrenamiento. Y luego tenemos las crónicas a largo plazo, y es que esos resultados, esas adaptaciones, o las alteraciones que el individuo se está sometiendo, se van adaptando a largo plazo. Es decir, un momentito. Vale, sí, la adaptación es... un momento, esperen que me acabo de confundir, y eso también está bien. Vale, sí, la adaptación, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca respiratoria en la adaptación inmediata o rápida. Hay niños que esa adaptación al deporte se produce más rápido, y hay otros que le cuesta más debido a los factores exógenos o endógenos que hemos visto anteriormente. Vale, es eso. Y después tenemos la reserva de adaptación, que el cuerpo tiene una capacidad de respuesta, de adaptación, según el momento que el individuo esté entrenando. Por ejemplo, si después de la digestión el individuo se va a adaptar de una forma menos rápida que si después de 2 horas o 2 horas y media por ejemplo, de comer del almuerzo, se va a adaptar de una forma, pues le va a costar mucho más adaptarse, ¿vale? Esa es la reserva de adaptación. Luego tenemos la fatiga. La fatiga es la disminución de capacidad de rendimiento del deportista a consecuencia de la reacción a las cargas de entrenamiento o la pérdida del rendimiento debido a una baja condición física. ¿Vale? Tenemos dos tipos de fatiga. Tenemos la de efectuación y la de regulación. Esto no es importante, pero sí quiero que ustedes sepan que cómo detectamos la fatiga, que es lo más importante, porque al ver a un niño fatigado o una niña, podemos utilizar medios para disminuir esa fatiga. Entonces, lo importante es la detección de la fatiga y utilizar medios para disminuir esa fatiga. Al final, la fatiga se produce por falta de rendimiento, condición física del deportista, o también porque tienen el deportista o la deportista tiene una adaptación que es a largo plazo, o sea, le cuesta adaptarse al entrenamiento, ya sea porque a principio de temporada o a mitad de temporada, o porque a la persona le cuesta más adaptarse que a otra, ¿vale? Entonces, lo que sí me interesa es la detección de la fatiga. Aquí está esto no. Vale, la detección de la fatiga y cómo podemos disminuirlo. Vale, yo de todas formas les voy a mandar un correo, porque creo que en estos apuntes no están, de medios de cómo disminuir la fatiga o el flato, que es lo más que se produce en el baloncesto, ya que tenemos cambios de intensidades en el deporte. Hay unas técnicas que se puede disminuir esta fatiga, ¿vale? Pero lo que me interesa es cómo la podemos detectar, ¿vale? Luego pasamos a la recuperación. Que tenemos dos tipos de recuperación, la recuperación inmediata y la aplazada, bueno, y la continuada. La inmediata es es entre 1 hora y media de descanso después del entrenamiento. La aplazada se extiende muchas horas después del entrenamiento. ¿Vale? La recuperación continuada es cuando dentro del ejercicio descansamos, ya sea para aplicar un ejercicio o para beber agua, que es lo más típico que se puede hacer en un entrenamiento de
de baloncesto, ¿vale? Que tengan en cuenta que la recuperación aplazada puede ser desde horas hasta 3 días de recuperación, ¿vale? Y luego también tenemos los factores que influyen en la recuperación, que es el tiempo invertido o las sesiones de entrenamiento durante la semana, el grado de entrenamiento, rapidez o reposición de las reservas de glucógeno, que es el azúcar, y la eliminación de metabolitos. Vale, ¿cómo recuperamos? Esto también me interesa. Y pueden ser con ejercicios regeneradores, ¿vale? Que al final, después de una competición, siempre debemos hacer ejercicios regeneradores, es decir, hacer entrenamientos de baja intensidad y sobre todo entrenamientos continuos y a través de medios naturales y mecánicos. Esto ya es, pues, sobre todo en el deporte base, en lo que nosotros podemos dar, que al final con nivel 1, pues solo podemos entrenar a niños benjamines, mini infantil, ya sea con fisio o sí, fisio. Bueno, aquí te ponen diferentes sistemas, como puede ser el masaje, hidroterapia, rayos ultravioleta, que al final eso te lo hace un fisio o un masajista, pero ya sea a lo mejor para deportistas profesionales, entre comillas, o si un deportista de nuestro equipo está lesionado, pero siempre mejor la utilización de ejercicios regeneradores, ¿vale? Los ejercicios regeneradores también pueden ser antes de empezar la temporada, como puede ser la preparación física para la competición y post competición. Vale, después por otro lado, vale, aquí la carga de entrenamiento. Aquí solo quiero que entiendan lo que es cada uno y cómo debemos de entrenarla. Tenemos los contenidos de la carga, ¿vale? Dentro de los contenidos de la carga hay un nivel de especificidad, que esto quiere decir que nosotros podemos entrenar en los movimientos o los ejercicios que sean específicos a la preparación especial o del baloncesto, es decir, nosotros entrenando, si queremos entrenar la preparación física de jugadores de un equipo de baloncesto, el nivel siempre es mejor que sea específico a baloncesto, porque al final son diferentes movimientos, son diferentes ejercicios dentro de una competición o del deporte, que siempre es mejor, pues en la preparación física, incluir los grupos musculares, pues, en los que entrenamos en este deporte. Y luego tenemos el potencial del entrenamiento, que se define como la carga que estimula la condición del atleta, es decir, el trabajo que nosotros le ponemos al atleta durante las sesiones, ¿vale? Siempre tiene que variar los ejercicios con más o menos intensidad, siempre consiguiendo, pues, que el rendimiento deportivo del deportista o la deportista, pues mejore. Y luego tenemos el volumen de la carga, que tiene pues, 3 ítems. Es la magnitud de la carga, que esto quiere decir que nosotros cuando vamos a preparar un entrenamiento lo podemos dividir en microciclo, mesociclo y macrociclo. El macrociclo es una programación durante un año completo, durante 9 meses más o menos que dura la temporada. Dentro del mesociclo son las sesiones de entrenamiento que nosotros tenemos a partir de 2 semanas, un mes, y el microciclo es pues, una semana de entrenamiento. Si nosotros tenemos 3 sesiones a la semana, pues el microciclo es la semana de entrenamiento. Ya después tenemos entrenamiento de un día o una sesión de trabajo. Y esto siempre va, la magnitud o la carga que nosotros pongamos en el entrenamiento siempre tiene que ver a raíz del nivel de condición física del deportista y del equipo que nosotros entrenamos, tanto individual como en grupo. Y luego tenemos la intensidad de carga, que esto va a venir supeditada por el nivel del deportista y el momento de la temporada. Si nosotros, por ejemplo, al principio, que los deportistas vienen después de verano, que llevan 2 meses sin entrenar a baloncesto, tenemos que empezar poco a poco, siempre incrementando la intensidad de la carga. No podemos ir el primer día de entrenamiento y meterle mucha carga de entrenamiento, mucho trabajo, porque al final esto lo que puede conllevar es una lesión del deportista. Siempre tiene que ser intensidad de una forma progresiva, siempre de menos a más. ¿Vale? La duración de la carga.
es lo mismo, siempre tiene que ir en un proceso de menos a más, y siempre tenemos que empezar desde un rendimiento aeróbico a uno anaeróbico. Esto lo explicaré después. El rendimiento aeróbico es movimientos continuos, por ejemplo, a partir de 20 minutos, sin variar las intensidades, son resistencias aeróbicas, o correr durante 40 minutos a un mismo ritmo es una resistencia aeróbica. En baloncesto, por ejemplo, se trabajan las resistencias anaeróbicas, ya que las intensidades y los cambios de intensidad van variando, ¿vale? Por aquí nada más. Esto no, o sea, es importante, pero creo que en el nivel de nuestro de entrenador no es necesario. Vale. Vale, por aquí, principios de entrenamiento deportivo. Tenemos dos principios, son el biológico y el pedagógico. El biológico es lo que afecta al proceso de adaptación orgánica del deportista, y después tenemos los pedagógicos, que es como nosotros vamos a dar el entrenamiento, ¿vale? Entonces, dentro de los principios biológicos tenemos la multilateralidad, que esto quiere decir que es mucho mejor que un deportista tenga varias funciones dentro de nuestro entrenamiento. Es decir, en baloncesto es mejor que un deportista trabaje trabajos específicos de base o alero, pero también que sepa trabajar trabajos específicos de pivot, ¿vale? Es decir, que sepa jugar en todas las posiciones. Luego tenemos el principio de especificidad, que es lo que dijimos antes. Siempre tenemos que trabajar ejercicios o tareas relacionadas con el baloncesto para asentar las bases del entrenamiento a través de un desarrollo de las cualidades físicas básicas, que sabemos que son 4, ¿vale? Y por otro, bueno, esto, y después tenemos el principio de sobrecarga, que esto no hace referencia, como bien dice la palabra, a que sea un exceso de trabajo, sino un esfuerzo selectivo para estimular la respuesta de adaptación deseada. Es decir, nosotros al principio podemos hacer en un entrenamiento, marcar un entrenamiento para que el deportista se adapte de una forma deseada a ese tipo de ejercicio o tarea, y solo ir con ese ejercicio. Es decir, si nosotros queremos trabajar el bote y el pase, solo podemos estar todo el entrenamiento con diferentes ejercicios trabajando el bote y el pase, ¿vale? A lo que se refiere el principio de sobrecarga. No quiere decir que sea un exceso de trabajo o un exceso de carga en el deportista, sino siempre a trabajar lo que queremos mejorar, lo que queremos nosotros, que el deportista se adapte. Luego tenemos el principio de continuidad, que quiere decir que es lo que nosotros queremos trabajar durante un periodo de tiempo, ¿vale? Siempre acondicionando al deportista al entreno. Y luego tenemos un principio de progresión, que es la elevación de las exigencias de la carga. Es decir, nosotros siempre tenemos que ir, como dije antes, la carga que sea de menos a más, ¿vale? Nunca podemos empezar de más a menos, y siempre de una forma gradual. Vale. ¿Cómo podemos aumentar el volumen o las cargas de entrenamiento? Pues siempre aumentando las sesiones de entrenamiento. Si al principio entrenamos 2 veces a la semana, pues podemos ir aumentando las sesiones de 2 a 3 veces, más el partido, y aumentando la cantidad de sesiones cumplidas. Vale. Después tenemos los principios pedagógicos. Esto quiere decir la metodología con que nosotros vamos a dar la clase. ¿Cómo la vamos a dar? Que esto va a depender del grupo de deportistas que tenemos, siempre pensando en el grupo y también de una forma individual. Tenemos aquí también varios principios, que es el principio de transferencia, y esta puede ser positiva o negativa. La transferencia positiva es cuando nosotros explicamos un ejercicio o preparamos un ejercicio de baloncesto para que el niño mejore. Por ejemplo, nosotros queremos trabajar el bote, pues prepararemos varios ejercicios para
trabajar el bote en nuestros jugadores. Pero después si nosotros queremos trabajar el pase con bote, tenemos que trabajar ejercicios de bote y ejercicios de pase, ¿vale? Entonces, si nosotros, el primer ejercicio tiene que facilitar al niño o a la niña el segundo ejercicio, es decir, yo quiero trabajar ahora mismo que los niños pasen botando, es decir, doy un bote y paso. Pues primero tenemos que practicar que el niño dé un buen pase y tenga un buen bote, ¿vale? Y después la transferencia negativa es cuando el primer ejercicio es muy diferente y no le sirve como aprendizaje para el segundo ejercicio, ¿vale? Esto es súper importante porque al final es una estrategia de aprendizaje analítica, siempre tiene que ser por parte y hacer un deporte técnico, siempre es mejor usar transferencias positivas donde el niño, los ejercicios que vamos explicando a raíz en la sesión de entrenamiento les sirva, ¿vale? Siempre de forma progresiva. Y luego tenemos la transferencia lateral o vertical, que cuando el jugador es capaz de realizar una tarea similar o difícil y gracias a que, por ejemplo, y gracias a que sabe hacer esa tarea compleja, el segundo ejercicio le va a servir porque el segundo ejercicio es más fácil, es decir, para que ustedes lo tengan claro, un deportista que hace eso, que hace patinaje sobre hielo, le va a ser más fácil después patinar sobre ruedas, ya que empezó primero con el patinaje sobre hielo, porque al final el patinaje sobre hielo es más complejo que el patinaje sobre ruedas, ¿vale? Entonces siempre recuerden que siempre tenemos que hacer nuestro entrenamiento la transferencia positiva. Luego tenemos el principio de periodización, es lo que les expliqué antes. Tenemos el macrociclo, el mesociclo, el microciclo y la sesión. Macrociclo a ver, está por aquí, es la división de un año. Lo podemos preparar tanto en periodos de preparación como de competición como de transición. Preparación en la pretemporada, la competición es durante la temporada completa que duran 9 meses y, los periodos de transición es como el periodo de recuperación. ¿Vale? Luego el macrociclo se divide en mesociclo, que es entre 2 semanas y 6 semanas. Los microciclos es de 1 semana a 7 días y el ciclo de un día son una sesión de entrenamiento, ¿vale? Y luego tenemos el principio de accesibilidad, que es cuando nosotros le planteamos al deportista las exigencias de trabajo, ¿vale? Y poco más. Vamos a pasar al tema 2. Y antes de pasar al tema 2, sí me gustaría que si tienen alguna duda, ya que tenemos el tema aquí, pues que me lo vayan preguntando. Sí, buenas. Dime. Yo quería preguntar con el tema de el aprendizaje positivo, transferencia positiva, negativa. La negativa se supone que no deberíamos llevarla a cabo en estos procesos de formación. La puedes En llevar a cuanto cabo, a, no digo que no la lleves a cabo, sino siempre lo que buscamos nosotros a nivel de entrenador o ya sea profesor o, bueno, lo que estamos dentro de la educación es que todos los aprendizajes que nosotros le damos a los jugadores, a las jugadoras, sea positivo. Es más fácil hacer un entrenamiento de forma analítica, donde los primeros ejercicios les sirvan para el segundo o tercer ejercicio, pero claro, siempre por no eso que vamos sea funcional. que sea exacto, sí, que sea de una forma progresiva. Es verdad que, por ejemplo, si estamos hablando de una transferencia negativa, puede ser que queremos que el niño pues aprenda a votar y a pasar, por ejemplo, el ejercicio que puse antes, y de repente, como descanso o recuperación, metamos un ejercicio de tiro. Eso ya sería, el ejercicio de tiro sería una transferencia negativa porque no le estamos enseñando nada con el pase y el bote. Pero sí podemos marcar otro ejercicio, por ejemplo, de recuperación, ¿entiendes? Entonces siempre tiene que estar mejor relacionado con lo que nosotros queremos enseñar antes que no. No sé Vale. si me entendiste. Sí, Vale. gracias. Vale, ¿alguien más? Vale, pues pasamos al segundo. Un momentito.
Vale, el segundo bloque hablamos del calentamiento, ¿vale? Aquí en el calentamiento, lo primero que me gustaría que supieran es el objetivo del calentamiento, ¿vale? Sabemos que siempre vamos a calentar para evitar lesiones y para preparar mejor al deportista al entrenamiento, a la competición. El entrenamiento es la parte del entrenamiento más importante, ¿vale? Tenemos tres tipos de calentamiento, el estático, el dinámico y el mixto. Siempre es mejor empezar por el dinámico, que ya sea movilidad articular, y luego empezar por el estático. Aquí sí quiero decir que anteriormente se calentaba estirando los músculos y esto se ha estudiado que lo que hace es que los niños se lesionen más, ¿vale? Entonces siempre el calentamiento tiene que ser puede ser movilidad articular, en estático, movilidad articular en dinámico y luego siempre meter ejercicios específicos del baloncesto, ¿vale? Poco a poco, o sea que la intensidad tiene que ser baja, ¿vale? Aquí lo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos también dos formas de calentar, tenemos el general, que puede ser lo que dije antes, movimiento articular, luego tenemos el específico, que siempre nos vamos a dirigir a las partes del cuerpo o al grupo muscular que vaya a estar introducido en el entrenamiento. Vale, después tenemos el calentamiento general, se divide en tres grupos: desplazamientos, estiramientos y tonificación muscular. Y el específico siempre en ejercicios o en tareas, por ejemplo, una ronda de entrada, por ejemplo, o puede ser el juego de los 10 pases en media cancha. Siempre específico en el deporte que vamos a hacer. Bueno, el entrenamiento de fuerza, aquí lo único que quiero que sepan es cómo vamos a trabajar la fuerza en jóvenes y en niños, que es donde nosotros vamos a estar, que está por aquí. Un momento. Vale, aquí el entrenamiento para fuerza para jóvenes y niños, dependiendo de la edad de los niños, bueno, en verdad en minibásquet, Benjamín infantil todavía no se han terminado de desarrollar, no es recomendable utilizar o trabajar la fuerza en niños con pesas o con otro medio que no sea su propio cuerpo. Siempre tiene que estar orientado a conseguir una buena postura corporal y conseguir una adecuada adaptación muscular que les permita a lo mejor acceder al alto rendimiento y siempre lograr un desarrollo muscular armónico. Es decir, nosotros para trabajar la fuerza en niños y en jóvenes siempre vamos a intentar que sea con el propio cuerpo, a través de ejercicios funcionales o sobre todo trabajando la coordinación o el equilibrio o los multisaltos, ¿vale? Nunca vamos a intentar en estas edades, porque no están desarrollados completamente, ni la hipertrofia, ni la fuerza con pesas, nada de eso. Eso ya sería en trabajos más específicos y en niños que ya están, que ya se empezaron a desarrollar, ¿vale? Es lo único que quiero que sepan aquí, que lo tengan en cuenta. Sobre todo trabajar la coordinación y los multisaltos, porque al final es un deporte que el trabajo de pierna y de coordinación y de salto es necesario. Aquí les he puesto cómo podemos trabajar la fuerza en jóvenes, pero no en niños, ¿vale? Y siempre lo que tenemos que tener en cuenta, que para trabajar la fuerza son trabajos isométricos, como puede ser una plancha abdominal, sentadillas apoyados en la pared, ¿vale? Trabajos isométricos de abdomen y de dorsales, trabajos de antebrazo y ejercicios de pierna, pero ejercicios de pierna, pues siempre con lo que dije antes, con el propio pie, con el propio peso y sobre todo la coordinación de piernas, ¿vale? Y si puede ser con saltos explosivos, mucho mejor. Así trabajamos también la resistencia explosiva. Y, vale, después tenemos la resistencia, que está por aquí. Vale, la resistencia. Nosotros en el deporte
de baloncesto vamos a trabajar diferentes resistencias, ¿vale? Tenemos la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La resistencia anaeróbica son muchos cambios de intensidades dentro de una competición o de un entrenamiento. Por ejemplo, en un partido, a lo mejor un ataque, una defensa, lo máximo que podemos estar sin parar pueden ser 1,5 minutos más o menos. Eso es si el deportista está corriendo de una forma intensa, como pueden ser sprints durante 1,5 minutos, el ácido láctico sube, ¿vale? Y esto se convierte en resistencia aeróbica. En una resistencia aeróbica son carreras continuadas un poco más lentas y donde el tiempo de trabajo es mucho más largo. Vale, a ver. Vale, aquí vamos a trabajar en el baloncesto, son método continuo variable, que es lo que estamos hablando antes, que es la resistencia anaeróbica, ¿vale? Son tiempos de trabajo entre 15 y 60 segundos. Luego tenemos el intervalo corto, que es entre 15 y 60 segundos y 25 y 40, ¿vale? Y luego tenemos el intervalo mucho más corto, que es mucho más, de 5 y 15 segundos, ¿vale? Eso puede ser en un ataque o puede ser en una defensa, pueden pasar eso. Son esos 3 tipos de resistencia que nosotros vamos a trabajar. Y luego el entrenamiento de velocidad, tenemos 3 tipos de velocidad en el baloncesto: la velocidad de reacción, que es la respuesta motriz del deportista a unos estímulos producidos en el juego. Por ejemplo, un deportista corriendo, entre que un deportista va botando el balón y entre que va a pasar el balón a otro compañero, si ese deportista que va a pasar el balón llama para pasar el balón al otro compañero, la velocidad de reacción es lo que tarda el deportista que va a recibir ese balón entre escuchar su nombre y recibir el balón, ¿vale? La velocidad de desplazamiento es la velocidad que utiliza el deportista para recorrer en un mínimo de tiempo una posible trayectoria en el campo de juego. Y la velocidad gestual hace referencia a la rapidez que se mueven los diferentes segmentos corporales en el espacio. Por ejemplo, a la hora de defender, la rapidez en la que se mueven las piernas para defender a un jugador, ¿vale? Son los 3 tipos los 3 tipos de velocidad que quiero que se aprendan y lo que podemos ver en un entrenamiento de baloncesto. Aquí también les puse unas pautas generales de cómo podemos entrenar la velocidad en baloncesto, ¿vale? Y bueno, el entrenamiento de la flexibilidad, desde mi punto de vista, la flexibilidad es un sinónimo de estiramiento, ¿vale? Ya pueden ser un estiramiento estático o dinámico, siempre evitar el estiramiento al principio del entreno, ¿vale? Porque lo que van a hacer es aumentar las lesiones en el deportista. Y es súper importante que los niños y las niñas estiran, porque al final van a estar 1 hora y media entrenando y tienen contracturados los grupos musculares, y para el desarrollo de los niños, y sobre todo cuando vamos cumpliendo la edad, pues es muy importante estirar las fibras musculares. Y tema 2, nada más, por ahora. Vale, ¿pasamos al tema 3 o tienen alguna duda? Yo de nuevo, lo siento, quería preguntar, entonces, lo que nos está diciendo aquí es que no es recomendable estirar antes de No, entrenar, que siempre no, nos ha enseñado, al menos a mí, siempre que hay que estirar y calentar antes de entrenar, no, o sea, calentar antes de entrenar sí, vale, eso no lo he que es dicho. obvio. Sí, es recomendable movimientos articulares, que es distinto de estirar, ¿vale? Siempre el movimiento articular, lo que estás haciendo es darle un calentamiento a las articulaciones, a los huesos, y después lo puedes hacer en dinámico, que puede ser
pones a los niños en la línea de fondo hasta mitad de campo y pueden ir trotando, levantando las piernas, pues talones atrás, moviendo los brazos arriba y abajo, ¿vale? Eso puede ser un calentamiento dinámico. Y ya luego lo puedes poner a hacer un calentamiento como pues, puede ser una rueda de paso, una rueda de entrada, ¿vale? Siempre específico a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el tipo de entrenamiento que nosotros vemos en las competiciones de baloncesto pueden, son movimientos articulares y siempre calentando de una forma intensa, un 30% de un entrenamiento o de una competición, ¿vale? Pero siempre eso, calentando de forma específica y movimiento articular, el estiramiento siempre lo tenemos que hacer después o del entrenamiento de la competición, ¿vale? Porque lo que hacemos es, cuando nosotros entrenamos en cualquier deporte o hacemos cualquier ejercicio, lo que hacen las fibras musculares es que se van contracturando, ¿vale? Se van disminuyendo, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos con el estiramiento, después de, es estirarlo. Si nosotros estiramos antes de, lo que podemos hacer es cuando el jugador o la jugadora empieza a entrenar, lo que podemos hacer es una rotura de fibras, ¿vale? Porque están demasiadas estiradas a la hora de entrenar. No sé si me entendiste. Sí. Las fibras musculares. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale. Una duda. Buenas noches. Tenía una duda. Los calentamientos deberían ser entonces, por ejemplo, al 30% o al 40% de intensidad. De la intensidad que nosotros vamos a poner en ese entrenamiento, ¿vale? O sea, se tiene que notar la intensidad o la potencia de tu sesión de entrenamiento, ¿vale? Si tú la quieres, también dependiendo de la temporada en que tú estés, ¿vale? Pero si tú estás poniendo en esa sesión, en ese entrenamiento, un 70%, ¿vale? El calentamiento tiene que empezar desde el 10%, que puede ser la movilidad articular, luego puede subir un poco más y el máximo es el 40%. Ya después la parte principal, que ahora lo veremos en qué se divide una sesión de entrenamiento, tiene que ser el 70% y luego ya la vuelta a la calma, que es como puedes, que es la parte de estiramiento, pues es un 10%, ¿vale? Siempre tiene que ir de una forma progresiva, de menos a más, y cuando ya vayamos a estirar o a la vuelta a la calma, si queremos dar a los niños un juego como puede ser la eliminatoria, donde las pulsaciones se bajan o la frecuencia cardíaca baje, tiene que ser un 10%, ¿vale? Vale, muchas gracias. Eso o sea, tú lo puedes calcular con la intensidad o con lo que quieras trabajar en tu sesión de trabajo. Si tienes una sesión de trabajo de solo tiro, pues ahí lo puedes calcular según los ejercicios que tú metas en tu parte principal. Vale, muchas gracias. Vale, una pregunta. Es recomendable estirar, bueno, hacer primero un calentamiento, después estiramiento y después al terminar de entrenar también se debería estirar, ¿verdad? ¿Antes de entrenar o después de entrenar, dijiste? No, espera, al principio del entrenamiento, un calentamiento, ya sea estático o dinámico, y después un estiramiento. Pero después también, cuando se termina el entrenamiento, se deberían de estirar también los pubes, ¿no? Yo el estiramiento antes de empezar a entrenar no lo haría, o sea, si quieren yo se los puedo subir a la plataforma, se ha estudiado y hoy en día no, en ninguna competición de baloncesto van a ver a un equipo de niños o de niñas estirando antes de entrenar. Después sí es muy importante. Antes lo que estás haciendo es aumentar la posibilidad de que de tus jugadores se lesionen, porque lo que estás haciendo es extender las fibras musculares cuando dentro del entrenamiento se van a contraer, ¿vale? Las tienes que extender después para que haya una recuperación más rápida, más inmediata de las fibras musculares. ¿Vale? Yeah. ¿He hecho un previo calentamiento? ¿El qué? ¿Cómo? Dime si y habiendo hecho un previo calentamiento tampoco se ve. No, porque después le vamos a meter de un 70-80% al niño o la niña.
Vale. Bueno, pues eso es lo que a mí me ha enseñado. Yo estaba jugando al fútbol y al baloncesto y siempre me han hecho un calentamiento de 5 minutos así, estiramiento, y después ya cuando terminamos el estiramiento completo, hacemos otro estiramiento otra vez. Así es No, como me pues, enseña a mí, sí, tanto en el pues, fútbol como en el... vale, pues, bueno, yo te subiré bastante, los artículos que han sacado, que está aprobado de que es recomendable siempre estirar después de haber pasado una sesión de entrenamiento. Antes es mejor los calentamientos de las articulaciones y un calentamiento específico de los grupos musculares que vamos a trabajar, calentamiento, no estiramiento. Aquí hay gente de la vieja escuela y nosotros siempre calentábamos y luego estiré. Sí, o sea, yo cuando jugaba baloncesto también me acuerdo de hacer un círculo o a competir y estirábamos antes de. Claro. Pero ahora mismo lo recomiendan, nunca es obligado, pero lo recomiendan siempre hacer un calentamiento general y otro específico. El general puede ser movilidad de las articulaciones. Estamos hablando de lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. No, no es lo mismo, porque tú en la movilidad de las articulaciones, tú lo que estás haciendo es que es mover tus articulaciones, calentar tus articulaciones, que es el hueso. Y si tú estiras, lo que estás estirando son los grupos musculares, es decir, el músculo, las fibras musculares. Es diferente. Sí, pero eso depende de la fortaleza o la fuerza que tú les exijas a los niños. Tú no les vas a exigir fuerza. Lo que le vas a exigir es que esté relajado. Por eso pasa... Estamos hablando de diferentes cosas. ¿Te llamas Vicente? Sí, Juan Vicente. Juan. Vale, pues Juan, estamos hablando de diferentes cosas. Los estiramientos, no estamos las articulaciones no se pueden estirar. ¿Vale? Cuando hablamos de flexibilidad o estiramiento son las fibras musculares, es decir, el músculo. ¿Vale? Y cuando yo te hablo de calentamiento de articulaciones, es del calentamiento. Vale. No, el calentamiento es correr. Puedes hacer otro calentamiento que no sea correr. Como puedes hacer un movimientos de las articulaciones trotando, puedes hacer ¿Y trotar no es correr? Correr es correr, trotar es trotar. Vale. Perdona. Bueno, ¿alguien más? Bueno, tratar es más suave, ¿no? Tratar, que puede ser seguramente un 30-40% de la posibilidad del niño, y correr ya se lo puede sumar a la parte principal de la sesión de entrenamiento. Por ejemplo, bueno, yo si quieres le subo todos los artículos que están aprobados, ¿vale? Por el COLEF, que es el Colegio de Preparadores Físicos, y se lo subo, y bueno, yo en mis apuntes están que es aconsejable un calentamiento general y específico, y al final de la sesión del entrenamiento meter los estiramientos, ¿vale? Para evitar lesiones de sus jugadores o jugadoras. Ya ustedes como entrenadores, pues queda la responsabilidad de ustedes si lo quieren hacer así, o si ustedes consideran que quieren estirar al principio, pues al final los entrenadores pues serán ustedes. Vale, pues el tema 3 tenemos cómo planificar, ¿vale? Cómo diseñar una sesión. Como dije antes, la sesión de entrenamiento se divide en 3, que es el calentamiento, la parte principal y la vuelta a la calma, ¿vale? Esto ya lo dijimos antes. El calentamiento puede ser general o específico, el deporte que vamos a trabajar. La parte principal es el entrenamiento, en este caso de baloncesto, después de haber hecho una programación, ¿vale? Si queremos trabajar el pase y el bote, pues la parte principal donde tenemos que trabajar el pase y el bote es en esta parte. Y luego tenemos la vuelta a la calma, que es el entrenamiento total, que es el 10%. Al final siempre el objetivo de la vuelta a la calma es bajar las pulsaciones de la segunda parte, ¿vale? El número de sesiones dependerá de los jugadores o del equipo o el club donde estemos. Hay clubes que
que entrenan 2 veces a la semana, hay clubes que entrenan 3 y hay clubes que entrenan 4, dependiendo de los clubes. También dependerá, pues, si estamos entrenando un infantil o un mini básquet. Si los deportistas o el equipo están empezando a entrenar o si ya llevan una vida deportiva pues más avanzada y el momento de la temporada en el que estemos. Esto lo hemos puesto de una forma general porque esto cambia mucho en el club donde entrenemos, ¿vale? Bueno, aquí les he puesto cómo entrenar a baloncesto a través de una metodología. Desde mi punto de vista, para mí, los estilos de enseñar, la función del entrenador, siempre tenemos que demostrar a los niños la curiosidad por el deporte que están practicando, ¿vale? Siempre tenemos que asignar tareas o ejercicios que el jugador pues, le sea posible aprender y siempre ayudar al jugador a resolver los problemas que se puedan plantear, tanto en el entreno como en los partidos. Y, como no, pues guiar su aprendizaje. Este estilo de enseñanza, aprender a aprender, quiere decir que nosotros cuando enseñamos a un niño o a una niña, pues que él también intente pues, enseñar a otro compañero o compañera de lo que le estamos enseñando nosotros como entrenadores, ¿vale? Es decir, tú enseñas y ellos aprenden, pero entre ellos también aprenden y también aprenden por sí solos, ¿vale? Y después otra estrategia que debemos seguir es intentar enseñar a los niños de una forma analítica, es decir, por partes. Primero A, después B y después C, y luego lo podemos hacer todo completo, que puede ser también como una transferencia positiva que lo estábamos hablando antes. Vale. Nada, pues funciones del entrenador. Nosotros siempre vamos a hacer el reflejo de los niños como su espejo. ¿Vale? Los niños siempre van a aprender a través de una explicación, de una demostración, de una retroalimentación, la información de que nosotros que le demos. Si nosotros le vamos a corregir, siempre tenemos que darle unas consignas de ¿por qué crees que lo hiciste mal? ¿Te diste cuenta que lo hiciste mal? Y ya después pues darle la información correcta y siempre repetir la técnica o el ejercicio o el gesto de una forma pues progresiva, no quedarnos con el ejercicio o el gesto malo, sino siempre quedarnos con la mejora del niño. Bueno, en la organización del entrenamiento, un buen entrenador siempre tiene que llevar la sesión pues bien preparada, aunque siempre vamos a tener, si tenemos preparado pues un entreno para 12 niños, pues a lo mejor si nos vienen 8 siempre tenemos que supervisar y también es bueno supervisar y eso con la experiencia se va ganando, pero siempre hay que preparar el entrenamiento. También tenemos que organizar el grupo, saber cuándo hablamos a los niños, si le damos la espalda, si no, cuándo corregimos. Sobre todo hay que corregir cuando tenemos a los niños con las pulsaciones bajas y siempre ponernos enfrente y no corregir cuando los niños están haciendo un ejercicio porque no nos van a hacer caso. La organización del tiempo. En este caso, en niños tan pequeños como puede ser en edad infantil o minibas, que siempre los ejercicios o los juegos o las tareas que duren poco tiempo, ¿vale? Poco tiempo y que sean intensos, porque al final si nosotros metemos un ejercicio o una tarea que dure mucho, al final hay algún niño que se va a aburrir y ese niño va a hacer que los demás pierdan la atención. Y siempre, y la organización y la cocina de entrenador, un buen silbato para marcar los ritmos, mandar a callar para poder explicar, para parar el juego, para parar el entrenamiento, pues siempre nos van a hacer caso mejor con un silbato que con nuestra voz. Y organización del espacio, no desperdiciar el campo de juego, siempre pues intentando utilizarlo entero. Intentar que todos los jugadores pues estén participando en los ejercicios en todo el campo y no hacer que la mitad del equipo pues esté parado. Tener una buena colocación, los desplazamientos y las trayectorias de los jugadores para prevenir accidentes, es decir, no dejar
material tirado por la cancha y que los niños estén corriendo y no vean y se puedan caer. Luego, organización y recursos. Esto sirve, cuanto más recursos tengamos, pues más motivamos al jugador, ¿vale? Aquí les he puesto pues, algunas técnicas para que ustedes lo vean de cómo podemos motivar a los jugadores a través de los recursos. Y luego algo importante que son los tipos de entrenamiento. Tenemos varios tipos de entrenamiento, que es el entrenamiento disociado, que es cuando nosotros trabajamos la condición física o la preparación física fuera del entrenamiento de baloncesto. Luego tenemos el entrenamiento integrado, que cuando trabajamos la condición física o la preparación física dentro del equipo del entrenamiento de baloncesto. Por ejemplo, si estamos explicando un ejercicio y solo necesitamos a cinco jugadores, pues podemos que los otros 5 o los otros 7 estén haciendo preparación física o ejercicios de coordinación al lado en la cancha, ¿vale? Y luego el entrenamiento aplicado quiere decir que jugamos como entrenamos. Es decir, si nosotros entrenamos bien, pues vamos a jugar bien. Es la transferencia del juego. Y luego tenemos el entrenamiento cognitivo, que le tenemos que enseñar a los jugadores a no solo ejecutar, es decir, a no entrenar solo la técnica, sino también pensar. El entrenamiento cognitivo es más bien un entrenamiento de táctica, que se trabaja mucho más en los bases, ya que organizan el juego, que otro jugador. Vale, las tareas de entrenamiento. Tenemos dos tipos las tareas son las herramientas y los medios en que el entrenador va a desarrollar la actividad. Es decir, las tareas es un sinónimo de ejercicio dentro de la sesión de entrenamiento. Y tenemos tareas específicas o tareas complementarias. Las tareas específicas son los juegos reducidos, por ejemplo, un 3x3 para trabajar diferentes cosas dentro de la técnica o de la táctica que nosotros queremos trabajar en el 5x5. ¿Vale? Las complementarias o pueden ser vídeos que nosotros le pongamos a los niños y a las niñas para enseñarles algo o para llevar a cabo dentro de la cancha. Hay 3 tipos de tareas, pueden ser ejercicios sencillos, ¿vale? Pueden ser juegos, que esto se utiliza mucho en niños en categorías base, como pueden ser Benjamín, Mini, y en infantil empiezan a hacer más ejercicios sencillos antes que juegos, y las tareas complejas, que también empiezan en infantil porque son cosas que nosotros queremos, por ejemplo, un 3x3, queremos trabajar, si pueden ser bloqueos o pasar y cortar o otro tipo de ejercicios más complejos, pues ya lo trabajamos en categorías más avanzadas. En minibásquet y en Benjamín podemos utilizar juegos y en minibásquet un ejercicio sencillo. Y después ya en infantil, que es la categoría máxima que nosotros podemos entrenar con un nivel 1, pues ya podemos meter las tareas complejas y algún ejercicio sencillo. Aquí les he puesto cómo diseñar algunas tareas. Vale, esto no entra, pero estaría bien que se lo lean para diseñar las tareas o las sesiones de entrenamiento. Y luego les he puesto aquí un apartado de psicología en el baloncesto, que son las claves del aprendizaje también para la gestión de las emociones de los niños cuando están entrenando, cuando están jugando. Y en claves del aprendizaje tenemos el refuerzo, que les he puesto cómo podemos reforzar o apoyar a un jugador. Siempre es mejor apoyarlo y reforzarlo, que sean refuerzos positivos, ¿vale? Y cómo castigar a un jugador. Al final, si vamos a castigar a un jugador, pues debemos ser empáticos y intentar ponernos en la situación del jugador. El jugador también escucharlo, y ya luego, si queremos castigar, que sea un castigo donde el niño y la niña aprenda en lo que nosotros estamos impartiendo, en este caso en baloncesto. Corregir, pues siempre intentar que el niño y la niña se dé cuenta de lo que ha hecho mal antes de nosotros darle la respuesta de forma inmediata, y nadie siempre pues darles a ver el error y la buena corrección. Luego tenemos aquí algunas variables psicológicas que pueden mejorar al jugador. Esto va en base sobre todo a las competiciones, ¿vale?
y son diferentes controles. Hablan del control cognitivo, que es cuando un jugador puede tener dos tipos de pensamientos que pueden perjudicar el comportamiento del deportista, y pueden ser pensamientos irracionales y obsesivos. Yo le he puesto aquí una solución que pueden ser, pues, llamar al niño para que pare esos pensamientos, pues, transmitirle pensamientos que le motiven. Después también hay otra variable que es el control de la ansiedad, que es una de las emociones más frecuentes en el deporte debido a la frustración y al estrés competitivo que se puede dar. También les he puesto unas soluciones, unas técnicas. El control de la actividad usual, que es el nivel óptimo, que los jugadores, cuando los jugadores o con nosotros mismos identificamos algún hormigón en el estómago por los nervios para salir a jugar, también les he puesto alguna solución. Y también para cómo mejorar la concentración y la atención tanto en los entrenos como en las competiciones. Después aquí también está la motivación, la cohesión y cómo trabajar también el trabajo en equipo. Dense cuenta que el baloncesto es un deporte de equipo y es súper motivador, y tenemos que transmitir el valor del compañerismo y de trabajar en equipo. Y también cómo trabajar la seguridad, la confianza, el control y el control emocional. Esto se lo he puesto sobre todo a nivel psicológico, porque al final nosotros somos entrenadores que vamos a enseñar tanto la técnica como la táctica del baloncesto, pero también seguramente en alguna ocasión también trabajaremos un poco de psicología también. Así que esto se lo he puesto para eso. Y por mi parte, nada más. Más o menos lo que hemos hablado hoy son lo que entrará en el examen, lo que me interesa a mí que ustedes pues estudien. Y si tienen alguna duda de este tema. ¿Hay alguna manera de controlar por ejemplo, en categoría, o sea, en canasta pequeña, sobre todo en benjamines y minibásquet, ¿cómo podríamos controlar el caso que nos hagan, por ejemplo? El caso hablamos de las variables psicológicas. O sea, por ejemplo, al explicar un ejercicio o al explicar algo, el caso que te haga el jugador hacia ti, por ejemplo. Yo lo haría, yo por ejemplo, en edades pequeñas, tu compañero, decía algo que porque era verdad y que es razonable. Yo se lo enseñaría a través de juegos, ¿vale? Nosotros podemos enseñar un deporte a través de juegos donde el niño se divierta, haciendo deporte, y a través de juegos, de algo lúdico. Lo pasaría más, antes que sea muy técnico, muy deportivo, lo pasaría al ser un poco más lúdico. Podemos enseñar al que el niño vaya a votar o las reglas de, mira, en baloncesto, no puedes votar y coger el balón y volver a votar. Se lo enseñaría con un juego, ¿vale? Donde pongas las reglas, que si votas, que si coges el balón después de votar, no tienes que pasar el balón obligatoriamente. Y le puedes meter un juego inventándote esas reglas, por ejemplo. Vale, muchas No gracias. sería tan técnico, ¿vale? Porque al final el objetivo de las categorías base, como pueden ser niños benjamines, kinder o mini, es que el niño el siguiente día pues quiera venir y que se lo pase bien en el entreno, haciendo deporte, y así pues ir formando al niño y bueno, que el próximo año siga queriendo jugar. Ya, claro. Vale, pues muchas gracias. De nada. Vale, ¿alguna duda más? Vale, pues no sé, entonces damos por finalizada la clase. Vale, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a todos. Y cualquier duda, pues tienen mi email, ¿vale?